el periodo preoperatorio. Bueno, este periodo preoperatorio es el que sigue al sensorio motor. Como habíamos estado trabajando la semana pasada, las semanas anteriores, el primer periodo, el sensorio motor, va desde los 0 años hasta los 2 años aproximadamente. Puede correrse un poco, puede atrasarse otro poco, pero lo que nosotros tenemos que saber es que la primera etapa del desarrollo del sujeto como sujeto cognoscente, así lo llama Piaget, sujeto que conoce, va esta primera parte que se llama sensorio motor de los 0 a los 2 años. Y como su nombre lo indica, es sensorio porque va a utilizar todos sus sentidos y motor porque tiene que ver con su parte motriz. Piaget, como ya fueron viendo, va tomando en cuenta que el conocimiento es a través de la interacción con el objeto. Mediante interactuamos con el objeto, vamos construyendo el conocimiento sobre ese objeto y también vamos constituyendo nuestra forma de conocer. O sea, dicho de otra manera, nos vamos constituyendo también nosotros. La pregunta de Piaget, fundamental, es cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Y eso es lo que va a atravesar todo su desarrollo teórico. ¿Cómo se pasa de un estado menor a un estado de mayor conocimiento? En esta primera etapa vimos que a través de los sentidos y de la motricidad. Entonces voy a hacer un repaso rápido a partir de los reflejos que se pasaban a hábitos, que se pasaban a conductas, que el niño logra articular estas, por ejemplo, la visión y la aprehensión y puede entonces anticiparse y poder armar una estrategia de movimiento para alcanzar un objetivo, etc. Llega a lograr la noción de objeto permanente. Esta noción de objeto permanente es fundamental en esta etapa. Esta es una pregunta de examen siempre. ¿Cuál es uno de los logros más importantes del sensorio motor? La noción de objeto permanente. ¿Por qué? Porque empieza a darse cuenta que el mundo existe más allá de él, ¿no? Empieza una descentralización motriz muy interesante y que es el comienzo de un pensamiento que nos va a permitir pasar a la segunda etapa, que es la que vamos a trabajar hoy. Esta segunda etapa, llegado a un tiempo del sensorio motor, donde el niño empieza a tener representaciones mentales de sus acciones, cuando el niño logra empezar a tener estas representaciones mentales de sus acciones, es cuando decimos que se pasa a una etapa preoperatoria, ¿sí? Preoperatoria o simbólica. Esta etapa, como su nombre lo indica, es la previa a las operaciones. Las operaciones en relación a la matemática, al número, ¿sí? Esta es una etapa que se llama periodo preoperatorio. Este periodo va a ir desde los 2 años aproximadamente, 1 año y medio, 18 meses, los números no son exactos, va a ir desde los 18 meses, 2 años, hasta los 6, 7 años aproximadamente. ¿Qué va a ocurrir en esta etapa tan importante y tan rica y tan divertida y tan interesante? Van a ocurrir un montón de cuestiones intelectuales. El niño va a empezar a formar el mundo de los símbolos. Y esto es un cambio absolutamente cualitativo. Entonces, ¿por qué nos damos cuenta que pasa? ¿Qué cuestiones ocurren para que un niño pase del periodo sensorio-motor al preoperatorio? Tienen que darse, por ejemplo, que el niño utilice representaciones mentales que tenía en el sensorio motor, pero que lo utilice en contextos diferentes a donde las adquirió, ¿sí? Que pueda hacer acciones que utilizaban para resolver ciertos problemas motrices en otras situaciones. Ahí nos damos cuenta que va habiendo una representación mental diferente. Utiliza objetos sustitutos para crear una situación de juego, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, que va a ser denominada el juego simbólico. Y separa la acción de su propio cuerpo, ¿sí? Y lo aplica en otros, con otras cuestiones. Empieza a darse una diferencia entre el sensorio motor, que hay una imitación, ¿no? En el sensorio motor, en la primera etapa, el niño imitaba lo que veía de afuera. Ahora el niño empieza a tener una imitación que en este periodo se va a llamar imitación diferida y tiene que ver con una conducta que da cuenta de que hay un pensamiento simbólico de cierta acción que la puede manifestar en otro momento, ¿sí? La imitación diferida por ahí podemos pensarla cuando
En el texto de Piaget, cuando lo lean, habla de una situación de un niño yendo a un parque e imitando cierta situación que vio en el parque, pero podemos pensarla en cualquier situación del orden de lo cotidiano, que un niño pueda haber estado presente en la casa de la abuela donde la abuela cantaba, se me está ocurriendo, y después llegar a la casa y cantar como la abuela. Hay una imitación diferida en el tiempo. Lo que da cuenta es que hay un registro simbólico, un pensamiento diferente que el motriz, que se pone en acción con esto. ¿Ok? Entonces, la imitación diferida será la evocación en el presente de una actividad pasada. ¿Sí? Antes esto produce una imagen mental que se constituye en símbolo, que permitirá el desarrollo posterior del pensamiento. Con el pensamiento simbólico, lo que va a aparecer también es el lenguaje. El lenguaje también va a ser una construcción paulatina. En un primer tiempo, en un primer momento, el lenguaje acompaña el movimiento. Cuando estamos en el sensorio motor, esto que decíamos, todo motrizmente, el niño manipula un autito y hace que anda, y con sonidos guturales o con sonidos de su boca empieza a expresar el ruido del auto. Cuando agarra un avión va a ser el ruido del avión, o cuando llora un bebé va a agarrar una muñequita y hace, etcétera. Va a acompañar sus movimientos con ciertos ruidos, o cuando pide una comida, no sé, tita, ¿no? Porque va a comer o papa, la papa, ¿ok? En este momento el lenguaje empieza a convertirse en un lenguaje que puede nombrar algo sin la acción intermediando, ¿sí? Aparecen entonces ciertas palabras sueltas, se llaman esas palabras frases. Con una palabra, el interlocutor, el otro ahí que participa en esta interrelación, el otro, el que cumple la función materna, el que cumple la función paterna, vamos a escuchar que si un bebé o un niño nos dice Abu, uno puede entender, querés ir a la casa de tu abuela, interpreta toda una frase de situación cuando el niño solo expresó una palabra. Esas palabras van a ser palabras frases y van a ir combinándose de tal manera que progresivamente, así como el pensamiento se va a ir complejizando, así también el lenguaje va a ir adquiriendo otro tipo de simbolización. ¿Sí? Le va a permitir el contacto con el mundo exterior, el contacto con los otros, y esta apertura, contacto con los otros, así como decimos desde el principio, que el sujeto cognoscente conoce los objetos, los construye y también se construye a sí mismo. Imagínense cuando empieza a hablar y comunicarse con otros, cómo se enriquece este mundo simbólico. Con lo cual, cuando empieza el lenguaje, no hay el lenguaje propiamente dicho como lo conocemos nosotros, un lenguaje de sentido común. Este lenguaje es un lenguaje acorde a los esquemas cognitivos de ese sujeto en ese momento. Y acá es donde vamos a hacer más hincapié, al tipo de pensamiento. ¿Cómo es el pensamiento de un niño entre 2 y 6 años? ¿Sí? Este pensamiento no podemos decir que es ilógico. En realidad la palabra apropiada para este periodo es que es alógico, ¿no? Que aún no tiene la lógica del sentido común. Tiene una lógica absolutamente autorreferencial. ¿Qué quiero decir con esto? El niño en este periodo de los 2 a los 6 años es absolutamente egocéntrico, está centrado en su propia persona. Cuando veamos psicoanálisis, vamos a ver que en este periodo también comparte con la construcción de su yo. Este niño, como para Piaget, no va a tomar en cuenta eso, pero sí va a entender que en este momento hay una constitución yoica muy fuerte y todo su razonamiento y pensamiento tiene las características yoicas. Todo es autorreferencial. Vamos a encontrar entonces las explicaciones de los niños que dan cuenta de esta forma autorreferencial de explicar el mundo. Todo tiene que ver con lo que les pasa, todo tiene que ver con su forma de ver la vida, con su forma de interpretar los fenómenos, ¿sí? Con su forma de interpretar las cosas que pasan a su alrededor. Ahora les voy a dejar como un ejemplo, escuchemos cómo una niña de este periodo contesta las preguntas que le hacemos. ¿Por qué se hace de noche? Porque tengo una razón. A ver. Porque cuando las
son de día, sino que son de noche. Y las nubes de noche salen de noche y duermen de día. Y las nubes de día duermen de noche y salen de día, como los humanos. Bien, ¿y por qué se va el sol y aparece la luna? Porque el sol, de estar alumbrado todo el día y todo el mediodía, ya tiene sueño y se va a dormir. Y después viene la luna, que al día le agarra sueño. Y se va a dormir. Sí, pero ¿sabes lo que pasa al mediodía algunas veces? ¿Qué? ¿Viste que vos estás como recién levantado y hay un montón de sol, pero de repente se pone de noche? Sí. Es un eclipse. Ah, ¿y qué es un eclipse? Un eclipse es cuando apenas te levantás, o es al mediodía o la tarde o cualquier parte del día, viene una bola negra y tapa todo el sol alumbroso. Ah, y eso es un eclipse. Muy bien. Las características entonces del lenguaje, no hay ni particular ni generalidades, ni particularidades ni generalidades. ¿Qué quiere decir con esto? El niño no puede dar cuenta de una definición de concepto en relación a un dato particular o una generalidad. Por ejemplo, decir, si el perro del niño se llama Tito, como pongo en la clase, todos los perros se llamarán Tito, ¿sí? ¿No? O todos los animales cuadrúpedos serán perros. Cuando el niño dice un babau, ¿no? Un guau, que ve un perro, un gato, o va al zoológico, bueno, ahora ya no existen los zoológicos, ¿sí? Todos los animales cuadrúpedos son perros. ¿Por qué? Porque es lo que conoce el niño en ese momento. El mundo de su alrededor se acomoda a lo que él conoce del mundo. En la medida en que vaya ampliando este conocimiento, ampliará su vocabulario, su forma de conocer y ampliará estas categorías que hasta ahora no están. El fenómeno entonces de la preconceptualidad tiene la característica del pensamiento que es un pensamiento transductivo. ¿Qué significa esto? El pensamiento transductivo tiene que ver cuando el niño explica un fenómeno por otro fenómeno que no tiene nada que ver en el medio, ¿sí? Yo les pongo en la clase, por ejemplo, papá se va a afeitar, ¿por qué? Porque puso el agua caliente, ¿sí? O sea, un fenómeno que no tiene que ver con otro, pero que dan cuenta de la explicación de algo. Ahora vamos a un ejemplo de esto. A ver si sabes esta. ¿Por qué en el mar las olas vienen y se van? ¿Por qué se forman olas? Porque el mar está lluvioso, ¿no? Está aguado. Porque el mar contiene agua. Y entonces, ese mar que contiene agua, no tiene agua normal, no tiene agua dulce, sino que tiene agua salada. Y el agua salada se puede volar. Y entonces, cada vez que hay un frío día de playa, el viento está tan fuerte, pero tan fuerte, que las olas van y vienen, van y vienen. Y hay otra manera de decirlo también. A ver. Porque debajo del agua hay como un ventilador. Y entonces vos no podés meterte abajo del agua y tocar ese elevador. Porque si lo tocas, te atrapas y nadie te puede salvar y te ahogás. Entonces, ¿por eso se forman las olas, por ese ventilador? ¿Por el ventilador o por el viento? Ah, muy bien. Siempre el niño, como vemos en los ejemplos que estamos poniendo, tiene algo para decir. Siempre tiene una explicación para dar, ¿no? Esto también tiene que ver con una característica de ese momento de la vida, porque el niño quiere explicar su mundo a través de lo que a él le parece que el mundo es, ¿sí?
asimila las formas que ve y las representa en su forma de interactuar y de decir como a él le parece. Podemos entonces caracterizar acá este momento como un pensamiento transductivo, esto de explicar un fenómeno por otro, un pensamiento que tiene las características de egocentrismo, que está centrado sobre su propia lógica y su propia forma de ver el mundo, y esto, como los ejemplos que veíamos antes, poder pensarlos que el mundo se acomoda a sus necesidades, ¿no? Es de noche porque tengo sueño, es de día porque me quiero levantar, ¿sí? Explica el mundo según sus necesidades o sus deseos. También podemos ver en las primeras etapas de la articulación simbólica del lenguaje una yuxtaposición. La podemos ver en el lenguaje, en la manera que arman las frases, que a veces son difíciles, el armado tiene una lógica diferente a la lógica que va a tomar después en el discurso, y esto también se puede ver en los dibujos, donde varias partes de los dibujos se superponen en la misma producción. Todavía no le tocó al dibujo, no llegamos a eso, estamos con el lenguaje y el pensamiento, pero es interesante ver que esta característica de yuxtaposición es superponer distintas partes o distintas partes de la oración en la misma frase para decir algo. Tenemos también otra lógica que aparece en este momento particular de esta etapa, que es el animismo. El niño va a dar animación a todas las cosas que conoce del mundo. El sol con una cara sonriente, ¿sí? Bueno, muchos de los dibujos animados captan esta particularidad de la infancia y tienen estos objetos que son inanimados con esta característica de la animación, de darle característica humana a cualquier objeto con los que ellos interactúan. Por último, otra de las características muy importantes es la centración y la fijación del pensamiento. Cuando hablo de fijación o centración, no es que el niño no puede pensar en muchas cosas, sino que se centra solo en una característica de aquello que puede razonar. Para dar cuenta de esto, lo que podemos decir más apropiadamente en relación a Piaget, que el niño aún no tiene conservación de sustancias. ¿A qué llamamos conservación de sustancias? A la posibilidad que tiene un sujeto de tomar en cuenta dos variables para ver que más allá de haber transformado, haberle cambiado la forma a algo, la materia sigue siendo la misma. Por ejemplo, si a un niño de 4 años, esto es una experiencia que pueden realizar en su casa si es que tienen un niño de esa edad conviviendo, 4 o 3 años, si le presentamos al niño una plastilina, ¿no? Y por ahí esa misma dos plastilinas iguales, una les mostramos que son iguales, una hacemos un chorizo largo y otras muchas bolitas, tal vez el niño, y le preguntamos dónde hay más, seguramente el niño elegirá una de esas dos opciones. Y la explicación será, acá hay más porque es más larga, acá hay más porque hay más bolitas. No puede pensar que es la misma materia que ha cambiado de estado o de forma, ¿sí? Y esta es una característica fundamental para pasar a la otra etapa, a de las operaciones concretas, porque esto es la base y lo fundamental para pensar en el número. Pensar que un número, por ejemplo, 2 es igual a 1 más 1, ¿sí? O sea, podemos transformar ese 2, descomponerlo, como hablan las maestras cuando dan los ejercicios de matemáticas en las primarias, pero sin embargo ese número sigue siendo el mismo. Esta capacidad numérica, esta capacidad de conservación de sustancias, el niño en la etapa preoperacional no la tiene, ¿sí? Esto es importante para pensarlo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ustedes van a dar clases a niños en la etapa del jardín, donde se están preparando esos esquemas cognitivos para poder tener la noción de número, para poder avanzar en la escritura y en la lógica del lenguaje, pero nosotros tenemos que ir acompañando con actividades que permitan que esos esquemas se vayan desarrollando, pero no podemos dar ni una actividad lo suficientemente compleja como para que no la puedan resolver, ni una actividad lo suficientemente fácil como para que no provoque ningún tipo de desequilibrio. Ese es el desafío que plantea Piaget para las actividades educativas, ¿no? Tratar de provocar la desequilibración para que pueda aparecer un nuevo conocimiento, un conocimiento superador, o como decimos, un conocimiento mayorante que abarque el conocimiento anterior. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Ojalá que sí.
Bueno, y ahora vamos a seguir enumerando características de esta etapa. A modo de repaso, entonces, de lo que fuimos diciendo recién, les voy a decir que esta es una pregunta que hago siempre en todos los exámenes. ¿Cuáles son las 5 conductas del periodo preoperatorio que son fundamentales y que van a aparecer en ese periodo y nos van a permitir ir evaluando el desarrollo del niño en esa etapa? Estas conductas son el lenguaje, como hablamos recién, la imitación diferida, que recién les comentaba cuál era, el juego simbólico, al cual le vamos a dedicar ahora un poco de tiempo, la imagen mental y el dibujo. Hasta ahora entonces decimos que el pensamiento es absolutamente autorreferencial y centrado en sí mismo porque tiene esta lógica yoica de autosatisfacción y de asimilar la realidad a su yo. Esto es lo que va a ocurrir con el juego. El juego, que es un juego simbólico, que tiene esta característica fundamental de pensarla como el niño a través del juego conoce el mundo. Por eso hay que darle tanto protagonismo al juego, por eso el conocimiento en la etapa del jardín es absolutamente lúdica, ¿sí? Porque es a través del juego que el niño se permite conocer los diferentes estados, los diferentes momentos, las diferentes formas de relacionarse. Y también es una alarma cuando nosotros como docentes o como familia vemos que hay algo del juego que queda obstruido o cortado, porque hay algo que ocurre entonces que tendríamos que ver qué está pasando en ese momento que el niño deja de jugar, a veces por alguna cuestión estresante, por una cuestión de un shock emocional, ¿sí? Poder pensar que a veces ese juego se detiene y que lo interesante es volver a poner en acción, permitir que ese niño pueda jugar. ¿Sí? Es una característica fundamental del niño en esta etapa, el juego. El juego a veces se ve en contrapunto con el dibujo, que es como un juego gráfico. Pero ahora vamos con el juego simbólico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a repetir un poco lo anterior. Como es un juego simbólico y en este momento es autorreferencial, el juego va a ser lo que al niño quiero que sea. Los objetos van a ser lo que el niño interprete que quieran que sean. Siempre tengo esta anécdota que cuento, que un día fui a un cumpleaños y me pareció maravilloso, un animador que tenía esas globologías, esas cosas con globos. Entonces infló un globo largo y se lo puso en la espalda, un cumpleaños de 4 años creo. Entonces lo sacaba de atrás y decía, ¿qué es esto? Y todos los niños gritaban, ¡una espada! Se lo volvía a poner de atrás y volvía a sacar. Y esto era lo mismo, ¡un delfín! Gritaban cualquier cosa. Y esto y así estuvieron como 15 minutos diciendo que eran distintas cosas, que era muy gracioso porque los chicos todo el tiempo podían ver en ese objeto, que era el mismo, lo que querrían ver. ¿Sí? Me parece un ejemplo interesante para ver esta cosa de el objeto como un objeto simbólico, autorreferencial absolutamente. En esta etapa, este juego simbólico va a ir cambiando, pero siempre tenemos que pensar que el juego simbólico es una actividad asimilatoria. El niño asimila la realidad mediante el juego. Va a jugar a la mamá, al papá, al doctor, porque empieza la investigación sexual infantil en esa etapa. Va a jugar a matar bichos, a crueldades. Ahora veremos en psicoanálisis de qué se trata con esto. Va a jugar. Cuando quiere intentar un juego de mesa, es un juego que siempre va a ganar, o va a inventar unas reglas sobre la marcha. Obviamente esto se va a ir desplazando y va a ir logrando cada vez descentrarse un poco de sí mismo para lograr llegar a algo de la regulación de este juego. Pero en principio es un juego totalmente autosatisfactorio. Otra de las anécdotas que me acuerdo para contar es que en una oportunidad, una consulta clínica tiene que ver con alguien que consulta porque su hijo jugaba a chocar todas las cosas, ¿sí? Chocaba cosas. Bueno, lo que había ocurrido es que había habido un accidente donde el niño había participado, no había pasado nada, pero su forma de asimilar ese shock traumático que tuvo era ponerlo a jugar. Y ya ponerlo a jugar no es lo mismo que padecerlo, ¿sí? Por eso la clínica con niños también es a través de juegos. El juego simbólico entonces es fundamental y también hay que tenerlo en cuenta para nuestras actividades como docentes. Cómo presentar una actividad interesante, educativa y tal vez tenga que ver con armar juegos acordes a la edad en cada etapa. Cuéntenme qué hacen.
Estoy nadando porque un día boté mi tabla. Ah, Yo digo eso sí. ¿qué estás en el medio del océano? Sí. No puedes separar al saca, al Y parque este y es quizá un de tiburón porcelanato que brillante, una se cara. la... Vemos entonces ahí un ejemplo de juego simbólico, ¿no? En este ejemplo que les ponía, donde los niños imaginan un mundo ahí con esos elementos que tienen alrededor. Me gustaría que en los foros podamos compartir, si pudieron ver algunas de estas características que fuimos hablando acá, a partir de la lectura, a partir de ver estos videos, si podemos encontrar las características del pensamiento. Nos queda el dibujo que vamos a trabajar la clase que viene, para lo cual les voy a pedir dos cosas. Para la clase de hoy, que aparte de ver este video que yo les mandé en el medio de la clase, leer los textos, leer la clase que se las voy a mandar, traten de, si alguno tiene la posibilidad de convivir con un niño en esta etapa, hacer el experimento de preguntarle por qué se hace de noche, por qué llueve, y que puedan ver estas características que yo les marco de la rareza de la explicación, en esta cuestión alógica de su discurso. Para la clase que viene vamos a trabajar el dibujo, entonces les voy a pedir, porque estuve pensando, nosotros siempre los hacemos ir a observar un niño que dibuja o traer dibujos a clases, pero se me ocurre que todos por ahí en casa tenemos o nuestra carpeta del jardín guardada, o la carpeta de algún primo, algún hermano, algún nieto, algún sobrino, no sé, lo que tengan, o dibujitos que nos mandó algún hijo o un amigo, o por ahí por WhatsApp le podemos decir, me mandas un dibujo a algún niño. Y en la clase que viene les voy a contar las características que tiene el dibujo y vamos a ver si con el material que ustedes pudieron juntar podemos articular las características del dibujo y que logren determinar en qué etapa se encuentran, ¿sí? La parte del dibujo entonces la dejamos para la clase que viene. Tengan en cuenta que en los foros podemos interactuar, pueden interactuar con otros profes también, traten de utilizar ese espacio. Entiendo que a veces la conectividad es complicada, como decía al principio, pero bueno, tratemos de hacer operativo ese espacio para que sea más productivo para todos. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa nos manejamos por mensaje, les dejo la clase, les dejo el texto y les dejo esta actividad que les dije informalmente, se las dejo grabada en la parte de clase del aula virtual. ¿Sí? Les mando un abrazo enorme y bueno, nos estamos viendo en algún día, en algún momento. Chao, chao.